Desde tiempos remotos, las mujeres han sido el núcleo de la vida, portadoras de la continuidad y el alma de la humanidad. Pero, ¿qué es lo que hace que algunas mujeres sean verdaderamente felices, seguras de sí mismas, mientras que otras se sienten atrapadas en el miedo, la inseguridad y la insatisfacción? Carl Jung, uno de los pensadores más influyentes del siglo XX, ofrece respuestas que van más allá de los consejos superficiales y las soluciones rápidas. Para Jung, el secreto de una mujer plena no radica en la aceptación externa ni en la búsqueda constante de validación, sino en el viaje interior. Un viaje hacia el autoconocimiento y la integración de todas las partes de su ser. En una sociedad que ha impuesto durante siglos normas estrictas sobre cómo debe ser y comportarse una mujer, la verdadera libertad no se encuentra en la rebelión ciega, sino en la profunda comprensión de quién es realmente. Desde pequeñas, muchas mujeres son educadas para complacer, para ser dóciles, para encajar en moldes predefinidos. Se les dice que deben ser amables, tiernas, que su valor reside en lo que pueden ofrecer a los demás. Pero, ¿qué ocurre cuando esa imagen se convierte en una prisión? Cuando la mujer, en su intento de ser todo para todos, se olvida de sí misma. Jung lo llamaría una desconexión con el yo, una vida vivida en función de los miedos heredados y las expectativas impuestas. Sin embargo, hay un camino de regreso, un camino que no es fácil ni rápido, pero que conduce a la verdadera felicidad y seguridad interior. Este camino comienza con un acto de valentía, enfrentar lo que se ha reprimido durante años. Jung hablaba del inconsciente como un océano vasto, lleno de arquetipos, símbolos y fuerzas que nos influyen incluso cuando no somos conscientes de ellas. Dentro de ese inconsciente, la mujer descubre aspectos de sí misma que han sido olvidados, rechazados o minimizados. Uno de los arquetipos más poderosos en la psicología junguiana es el de la diosa interior, una imagen que trasciende la idea superficial de belleza o fragilidad, representando la esencia auténtica de la mujer. Es la fuerza creadora, la sabiduría ancestral, la conexión con la naturaleza y con el misterio de la vida. Sin embargo, esta diosa ha sido silenciada, escondida detrás de máscaras de complacencia, perfección inalcanzable, culpa y miedo. Para que una mujer se sienta verdaderamente segura de sí misma, debe encontrar a su diosa interior, darle voz y permitirle expresarse. Las mujeres felices no son aquellas que han tenido una vida fácil, sino aquellas que han aprendido a atravesar la oscuridad sin perderse en ella, que han abrazado su propia sombra en lugar de huir de ella. Jung decía que la sombra es todo aquello que rechazamos de nosotros mismos, lo que tememos mostrar al mundo. Y muchas veces, lo que una mujer teme no es su debilidad, sino su poder, su capacidad de ser independiente, de decir no sin culpa, de tomar decisiones sin miedo al juicio. Por eso, el autoconocimiento es la clave, no se trata de seguir reglas externas, sino de escuchar la voz interna que ha sido silenciada por años. Para muchas mujeres, este proceso comienza con pequeños actos de rebeldía, ponerse primero, decir lo que realmente piensan, tomar un camino distinto al que se esperaba de ellas. Son pasos pequeños, pero cada uno de ellos fortalece la conexión con su esencia. El problema es que vivimos en un mundo que teme a la mujer segura de sí misma, porque una mujer que se conoce, que se respeta y que no busca aprobación externa, es una mujer libre. Y la libertad, en su forma más pura, asusta, porque una mujer libre no puede ser controlada, no puede ser manipulada con promesas vacías o miedos impuestos. Sabe quién es y lo que merece, y no acepta menos. Jung hablaba del proceso de individuación como el camino hacia la totalidad del ser. Para una mujer, este proceso implica desafiar las creencias heredadas, los miedos transmitidos de generación en generación, dejar de ser la buena niña que todos esperan y convertirse en la mujer que realmente es. No es un camino fácil, pero es el único que lleva a la felicidad real. La mujer que se descubre a sí misma comienza a notar cambios sutiles en su forma de ver el mundo. Lo que antes parecía inamovible, ahora se desmorona.
Las viejas creencias se revelan como estructuras frágiles construidas por otros, no por ella. Y en medio de esa transformación, algo poderoso sucede, comienza a confiar en su intuición. Carl Jung tenía una profunda fascinación por el poder del inconsciente, esa parte de la mente que opera más allá de la lógica y el razonamiento. Decía que el inconsciente no es un enemigo a ser dominado, sino un océano de sabiduría que, si se aprende a navegar, puede guiarnos hacia una vida más auténtica. Para muchas mujeres, la desconexión con su intuición ha sido impuesta desde la infancia. Se les ha enseñado a dudar de su voz interna, a buscar validación en la razón ajena, a temer sus propios impulsos y deseos. Pero la mujer que aprende a escuchar su intuición se libera de esa prisión invisible. Este despertar no es un acto de rebeldía sin sentido, sino un regreso a la esencia, es como encender una lámpara en una habitación oscura. De repente, todo lo que estaba oculto se vuelve visible. Las mentiras que se contaron a sí mismas, las relaciones que mantenían por miedo a la soledad, las decisiones que tomaban para complacer a otros, todo queda expuesto. Y en ese momento, la elección se hace inevitable, seguir en la sombra o caminar hacia la luz del autoconocimiento. Jung decía que el verdadero crecimiento solo ocurre cuando enfrentamos la verdad de quienes somos, sin máscaras ni autoengaños. Pero esto requiere valentía. No hay nada más aterrador que mirarse al espejo sin filtros, sin excusas, y aceptar lo que realmente se ve. Iniciar este camino puede generar temor, miedo de no ser lo suficientemente valiosas, miedo de que el mundo no acepte su versión más auténtica, miedo de perder lo que antes les brindaba seguridad. Sin embargo, lo que no saben es que, al otro lado de ese temor, les aguarda una libertad que jamás han conocido. Las mujeres más felices y seguras de sí mismas no lo son porque la vida haya hecho su camino más fácil, sino porque han aprendido a enfrentar la incertidumbre con valentía. Han dejado de buscar seguridad en lo exterior y han comenzado a forjarla desde dentro. Han comprendido que los desafíos no son castigos, sino oportunidades para crecer, y sobre todo, han entendido que la felicidad no se encuentra fuera, sino que se cultiva internamente. Jung hablaba de la anima como el aspecto femenino de la psique, una energía presente en todos los seres humanos, y que, en las mujeres, conecta con la profundidad de su ser. Una mujer que se vincula con su anima se vuelve más consciente de su propio poder, su creatividad florece, su capacidad para amar se amplía, y su percepción del mundo se enriquece. Pero este proceso no ocurre sin resistencia, porque en un mundo que ha temido al poder femenino, cada mujer que se redescubre se convierte en un acto de revolución silenciosa. Aquí surge otro desafío, el entorno. Cuando una mujer comienza a transformarse, las personas a su alrededor pueden reaccionar con incomodidad, rechazo o incluso hostilidad, no por querer hacerle daño, sino porque el cambio de alguien que siempre conocieron de una forma los obliga a cuestionarse. De repente, la mujer que nunca decía no empieza a establecer límites, la que siempre buscaba aprobación deja de necesitarla, la que solía ceder ante la presión externa comienza a tomar decisiones por sí misma. Y esto, para aquellos que han construido su identidad basándose en la sumisión, resulta profundamente perturbador. Pero la mujer que ha encontrado su centro no se deja sacudir por esta resistencia, ha aprendido a diferenciar entre el amor genuino y la manipulación disfrazada de afecto. Ha comprendido que decir no la convierte en egoísta, sino en fiel a sí misma. Ha entendido que su valor no depende de lo que pueda dar, sino de lo que se permite recibir. Y en ese punto, ocurre algo fascinante, la soledad deja de ser una amenaza. Muchas mujeres han crecido temiendo estar solas, creyendo que su valor se mide por su capacidad para ser elegidas, amadas y necesitadas por otros. Sin embargo, la mujer que se conoce a sí misma descubre que la verdadera compañía no viene de afuera, sino de dentro, se convierte en su mejor amiga, su guía, su propia fuente de amor. Cuando Jung hablaba del proceso de individuación, se refería a este momento crucial en la vida de una persona,
el instante en que se deja de vivir para los demás y se empieza a vivir desde la propia verdad. Para una mujer, esto significa dejar atrás la culpa heredada, los miedos implantados y las expectativas ajenas. Significa permitirse ser fuerte sin sentirse culpable por ello, ser vulnerable sin verlo como debilidad, ser completa sin necesitar que alguien más la complete. Este proceso no es instantáneo, es un viaje continuo de descubrimiento, con momentos de duda y retrocesos, con días de claridad absoluta y otros de confusión. Pero cada paso, por pequeño que sea, la acerca más a la mujer que está destinada a ser, y en ese viaje, se da cuenta de algo poderoso: no está sola. Otras mujeres en distintos rincones del mundo están atravesando el mismo despertar. Aquí es donde surge la importancia de la comunidad. Jung creía que la psique individual no existía aislada, sino conectada con el inconsciente colectivo. En otras palabras, el viaje de una mujer no solo la transforma a ella, sino que genera un efecto en todas las que la rodean. Cuando una mujer se libera, abre la puerta para que otras lo hagan. Cuando una mujer se atreve a ser auténtica, inspira a otras a hacer lo mismo. Por ello, la felicidad y la seguridad en una misma no son logros individuales, sino legados. Cada mujer que se permite vivir su verdad está sanando no solo su propia historia, sino la de generaciones pasadas que no tuvieron la oportunidad de hacerlo. Está dejando un camino más claro para quienes vendrán después, y en ese acto, encuentra un propósito más profundo que cualquier validación externa: ser, en su existencia misma, una manifestación de libertad. La mujer que se ha encontrado a sí misma no se conforma con solo existir, quiere vivir plenamente. No acepta una vida a medias, no se deja encerrar en la comodidad de lo conocido ni permite que el miedo a lo desconocido la paralice. Es consciente de que la vida es un flujo constante, un movimiento que la impulsa a evolucionar, a descubrirse en cada etapa, en cada experiencia, en cada emoción que la atraviesa. Jung hablaba de la necesidad de integrar todos los aspectos del ser, tanto los luminosos como los oscuros. No basta con abrazar lo que nos gusta de nosotras mismas, también es necesario enfrentar aquellas partes que nos incomodan, que nos duelen, que hemos aprendido a esconder por temor al rechazo. La mujer que se atreve a hacer esto experimenta una transformación profunda. Deja de luchar contra sí misma y, en su lugar, comienza a comprenderse. En este proceso, descubre algo esencial: el poder de su propia voz. Durante siglos, las voces femeninas han sido silenciadas, minimizadas e ignoradas. Se les ha enseñado a hablar en susurros, a no incomodar, a no cuestionar demasiado. Pero la mujer que se encuentra a sí misma entiende que su voz es su mayor herramienta, su forma de dejar huella en el mundo. Y una vez que comienza a hablar con autenticidad, no hay vuelta atrás. Este descubrimiento trae consigo una nueva forma de relacionarse con el mundo, ya no busca encajar en lugares donde no la valoran ni trata de modificar su esencia. Para ser aceptada, aprende a rodearte de personas que te respeten, que te inspiren, que te impulsen a ser mejor, sin exigirte que renuncies a ti misma. Aléjate de quienes intentan apagar tu luz, de quienes se sienten amenazados por tu crecimiento. Entiende que tu energía es un recurso valioso y que debe ser protegido. A medida que avanzas en tu viaje, también comprendes la importancia del cuerpo en tu proceso de autoconocimiento. Jung creía que cuerpo y alma estaban profundamente conectados, que las emociones reprimidas, los traumas no resueltos, las heridas del pasado se manifestaban en el cuerpo de formas que a menudo pasaban desapercibidas. La mujer que se escucha a sí misma aprende a prestar atención a su cuerpo, a reconocer sus señales, a entender que cada tensión, cada dolencia, cada malestar es un mensaje que debe ser atendido. Empieza a moverse de una forma distinta, no desde la obligación, no desde la autoexigencia o el castigo, sino desde el placer de habitar su propio ser. Descubre la belleza de caminar sin prisa, de respirar profundamente, de estirarse con gratitud, de danzar con libertad. Comprende que su cuerpo no es un enemigo a ser disciplinado,
sino un templo que merece ser honrado. En ese proceso, algo cambia. Comienza a sentirse más fuerte, más viva, más conectada con su esencia. Pero esta conexión no solo ocurre en el plano físico, también se extiende al mundo emocional. La mujer que se encuentra a sí misma deja de reprimir sus emociones, deja de avergonzarse de su sensibilidad, de su intensidad, de su capacidad para sentir profundamente. Comprende que la emoción no es un signo de debilidad, sino una expresión de su humanidad. Aprende a llorar sin culpa, a reír sin miedo, a amar sin reservas y, sobre todo, aprende a sostenerse a sí misma en los momentos difíciles, sin esperar que alguien más la rescate. Este es un punto crucial en su viaje, porque muchas mujeres han crecido con la idea de que necesitan ser salvadas, de que su felicidad depende de alguien más, de que el amor verdadero es aquel que las completa. Pero la mujer que se conoce a sí misma rompe con esa narrativa. No busca un salvador, porque ha aprendido a salvarse a sí misma. No espera que alguien llene sus vacíos, porque ha aprendido a abrazar su propia plenitud. No mendiga amor, porque ha comprendido que el amor más importante es el que se da a sí misma. Aquí es donde su energía cambia por completo. La mujer que se ama a sí misma emana una luz distinta, una presencia que no necesita palabras para ser sentida. Ya no busca ser deseada, se elige a sí misma. Ya no necesita ser validada, se reconoce a sí misma. Ya no teme estar sola, disfruta de su propia compañía. Y es en este estado de autenticidad donde las conexiones más genuinas comienzan a surgir. Cuando Jung hablaba del concepto de sincronicidad, se refería a la idea de que nada ocurre por casualidad, que los encuentros significativos, las oportunidades inesperadas, las señales del universo aparecen cuando estamos alineadas con nuestra verdad. La mujer que se ha encontrado a sí misma empieza a notar estas sincronicidades en su vida. De repente, se cruza con personas que resuenan con su energía, encuentra caminos que jamás había considerado, recibe respuestas que antes parecían inalcanzables. No porque la suerte haya cambiado, sino porque ella ha cambiado. Y aquí ocurre algo que muchas veces no espera, su presencia comienza a inspirar a otras. Sin darse cuenta, se convierte en un ejemplo vivo de lo que significa ser libre, de lo que significa amarse sin condiciones, de lo que significa vivir sin miedo a ser una misma. En ese momento, entiende que su viaje no ha sido solo para ella. Al transformarse, ha abierto una puerta para que otras también lo hagan. A medida que esta mujer sigue avanzando en su camino, empieza a notar cómo las dinámicas a su alrededor comienzan a cambiar. Las conversaciones que solían interesarle ahora le resultan vacías. Las relaciones que mantenía por costumbre empiezan a sentirse pesadas. Las expectativas ajenas que alguna vez la definieron se desmoronan una a una, como viejas cadenas que ya no tienen fuerza para sujetarla. Pero este proceso, aunque liberador, también conlleva un duelo, porque crecer significa despedirse de partes de nosotras que alguna vez creímos esenciales, de versiones pasadas que nos dieron identidad, de espacios que nos dieron seguridad. Jung hablaba de la sombra como esa parte del ser que permanece oculta, que se niega, que se reprime por miedo o vergüenza. Pero la mujer que se ha comprometido con su propio despertar entiende que no puede seguir huyendo de su sombra, debe mirarla de frente, comprenderla, integrarla. Y en este proceso descubre algo poderoso, su sombra no es su enemiga. No está ahí para destruirla, sino para mostrarle lo que aún no ha sanado, lo que aún teme enfrentar. Muchas veces, esta sombra se manifiesta en forma de dudas, de miedos, de inseguridades que parecen resurgir cuando menos lo espera, ¿y si me equivoco? ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte? ¿Y si este camino me aleja de las personas que amo? Pero la mujer que ha aprendido a escucharse a sí misma no se deja paralizar por estas preguntas. En lugar de huir de ellas, las examina con paciencia, las enfrenta con honestidad, les da espacio para existir sin permitir que la dominen, y en ese acto recupera su poder.
A medida que sigue explorando su interior, también descubre la importancia de algo que antes parecía insignificante, el descanso. En un mundo que premia la productividad incesante, que impone la idea de que el valor de una persona se mide por cuánto hace, por cuánto entrega, por cuánto sacrifica, la mujer que se conoce a sí misma se atreve a desafiar esta mentalidad. Aprende a detenerse sin culpa, a escuchar a su cuerpo cuando le pide pausa, a respetar sus ritmos sin sentirse menos valiosa por ello. Porque el descanso no es un lujo, sino una necesidad. Es en la quietud donde las respuestas llegan, donde la intuición se fortalece, donde la creatividad florece. Y cuando la mujer se permite descansar sin culpa, se da cuenta de cuánto tiempo pasó viviendo para otros, corriendo sin rumbo. Agotada por cumplir expectativas que nunca fueron suyas, ahora todo ha cambiado. Ahora comprende que su bienestar es su principal prioridad. Este descubrimiento la impulsa a un nivel superior de transformación, la reconstrucción de su propia identidad. Ya no se define por los roles impuestos por la sociedad, por las etiquetas que otros le asignaron ni por las creencias heredadas sin cuestionar. Ahora se permite reinventarse, se da el permiso de cambiar de opinión, de explorar nuevas pasiones y de dejar atrás lo que ya no la nutre. En este proceso, descubre una sensación que nunca antes había experimentado con tanta intensidad, la paz. Pero esta paz no es la ausencia de conflictos ni una vida exenta de problemas. Es una paz que surge de la certeza de que, pase lo que pase, ella podrá sostenerse a sí misma. No necesita demostrar nada a nadie, ni justificar su existencia, ni encajar en moldes ajenos. Esa paz, esa seguridad, esa firmeza en su propia esencia, la hace inquebrantable. Cuando Jung hablaba del proceso de individuación, enfatizaba que el mayor logro de un ser humano no es ajustarse a lo que otros esperan de él, sino convertirse en quien realmente es. Y la mujer que ha llegado hasta aquí entiende que ese es su verdadero propósito, ser ella misma en su totalidad, sin miedos, sin limitaciones. A medida que profundiza más en su proceso de autoconocimiento, comienza a notar un fenómeno inesperado, la incomodidad de quienes la rodean. Personas que antes parecían apoyarla, empiezan a mostrar resistencia. Algunos con comentarios sutiles, otros con actitudes más directas. Has cambiado mucho. Antes eras más accesible. No entiendo por qué te complicas tanto. Entonces, comprende algo que no había considerado antes, su transformación no solo la afecta a ella, sino también a aquellos que la conocían de una manera determinada. Este descubrimiento le genera una mezcla de emociones. Por un lado, se siente más libre que nunca, por otro, enfrenta el miedo al rechazo, a la soledad y a la posibilidad de perder conexiones que fueron importantes en su vida. Pero algo dentro de ella le dice que no puede retroceder, que no puede volver a encajar en la versión de sí misma que ha dejado atrás. Y aquí surge una prueba crucial en su camino, aprender a soltar sin sentirse culpable. Soltar es un arte. No significa olvidar ni despreciar lo que alguna vez fue significativo, sino reconocer que algunas relaciones, algunas dinámicas y algunas versiones de nosotras mismas tienen un tiempo y un propósito. Pero no siempre están destinadas a acompañarnos para siempre. La mujer que ha aprendido a escucharse sabe que aferrarse a lo que ya no le pertenece solo la hará más pesada, más estancada, más distante de su verdad. Así que suelta, no con rabia, no con rencor, sino con amor, con gratitud por lo vivido, con respeto por su propio crecimiento. Y en este proceso de soltar, algo maravilloso ocurre, comienzan a aparecer nuevas conexiones, personas que resuenan con su energía, que la ven en su esencia sin intentar cambiarla, que la acompañan sin exigirle que disminuya su luz. Y esto le demuestra algo poderoso, nunca estamos realmente solas. Cuando somos fieles a nosotras mismas, cuando nos atrevemos a ser auténticas, el universo nos conecta con quienes están en la misma frecuencia. Este nuevo círculo de relaciones se siente diferente. No hay juegos de poder, ni necesidad de aprobación, ni miedo al juicio.
Hay conversaciones profundas, risas genuinas, apoyo incondicional. Por primera vez, la mujer se da cuenta de lo que significa estar en espacios donde no necesita protegerse, donde puede simplemente ser. Este descubrimiento le reafirma algo que Jung siempre defendió: la autenticidad es el camino hacia la verdadera conexión humana. Con esta nueva claridad, la mujer comienza a explorar algo que antes le parecía inalcanzable: el placer de vivir sin culpa. Durante tanto tiempo, el placer había estado condicionado por reglas externas, por lo que era correcto, por lo que se esperaba de ella. Había aprendido a postergarlo, a racionalizarlo, a minimizarlo. Pero ahora se permite experimentarlo en su totalidad. No solo el placer físico, sino el placer de los sentidos, el placer de la creatividad, el placer de la libertad. Redescubre el gusto de leer sin prisas, de caminar sin rumbo, de bailar sin vergüenza. Encuentra belleza en los detalles más simples: el aroma del café por la mañana, el sol acariciando su piel, el sonido del viento entre los árboles. Y se da cuenta de algo esencial: la felicidad no está en los grandes momentos de gloria, sino en la capacidad de disfrutar lo cotidiano con una mente presente y un corazón abierto. Esta nueva forma de vivir también la lleva a redefinir su relación con el tiempo. Antes, el tiempo era su enemigo, algo que debía gestionar con precisión, algo que nunca era suficiente. Siempre había algo por hacer, algo que cumplir, alguien a quien atender. Pero ahora empieza a ver el tiempo de una manera distinta. En lugar de medirlo en productividad, lo mide en plenitud. Ya no siente la necesidad de llenarlo con obligaciones sin sentido. Prefiere calidad sobre cantidad, significado sobre prisa. Y con este cambio, su ansiedad comienza a desvanecerse, porque la ansiedad no nace de la falta de tiempo, sino de la desconexión con el presente. La mujer que se ha encontrado a sí misma entiende que la vida no es una lista de tareas por completar, sino una experiencia por sentir. Así que respira más lento, camina más despacio, observa más profundamente. Y en este nuevo ritmo, descubre una paz que nunca antes había conocido. Las palabras que usamos ahora se transforman en actos de conciencia. Todo adquiere un propósito, porque ya no vivimos de manera automática, sino con una intención clara. Este despertar nos lleva a cuestionar no solo nuestra propia historia, sino también las narrativas heredadas. Nos preguntamos de dónde provienen nuestras creencias sobre el amor, la felicidad y el éxito. Nos damos cuenta de que muchas de estas ideas no fueron elegidas por nosotros, sino impuestas desde la infancia, desde nuestro entorno, desde una sociedad que define a las mujeres con reglas invisibles. Al reconocer esto, experimentamos una mezcla de indignación y liberación: indignación, porque hemos vivido atadas a mandatos ajenos; liberación, porque ahora, al verlos con claridad, tenemos el poder de decidir cuáles mantener y cuáles descartar. Es un proceso profundo, porque implica desafiar no solo lo externo, sino también nuestro propio condicionamiento interno. Pero estamos listas para afrontarlo. En este punto, algo curioso sucede: ya no sentimos la necesidad de justificarnos. Antes, explicábamos nuestras decisiones, intentábamos hacer que los demás comprendieran nuestro camino y buscábamos la aprobación de quienes no podían vernos realmente. Ahora simplemente actuamos. Ya no gastamos energía en convencer a nadie. Sabemos quiénes somos, sabemos qué queremos, y eso es suficiente. Este cambio interno se refleja en nuestra expresión. Nuestra mirada es diferente, nuestra postura transmite seguridad, nuestra voz tiene un peso distinto, no porque intentemos demostrar algo, sino porque ya no hay dudas en nosotras. Y esto genera un efecto poderoso en nuestro entorno. Quienes vibran en nuestra misma frecuencia se acercan aún más, quienes se sienten amenazados por nuestra energía se alejan, y lo permitimos sin resistencia. Porque entendemos que no estamos aquí para encajar en todas las historias, sino para escribir la nuestra. Este proceso no solo afecta nuestro mundo exterior, sino también nuestra relación con nosotras mismas.
La forma en que nos hablamos ha cambiado por completo. Antes, nuestra mente estaba llena de juicios, comparaciones y exigencias imposibles. Ahora, nuestros pensamientos son más amables, más compasivos, más amorosos. No porque hayamos dejado de esforzarnos, sino porque hemos aprendido que el amor propio no es indulgencia, sino respeto por nuestra propia existencia. Y con este amor propio viene una revelación inesperada, la libertad de equivocarse. Antes, el miedo al error nos paralizaba. Temíamos fallar, decepcionar, no estar a la altura. Pero ahora, vemos nuestros errores como una parte natural del proceso. En lugar de castigarnos, aprendemos. En lugar de detenernos, seguimos adelante. Y este cambio lo transforma todo. Porque cuando el miedo al fracaso desaparece, la vida se llena de posibilidades. Comenzamos a probar cosas nuevas, a explorar talentos que nunca habíamos desarrollado, a decir sí a experiencias que antes evitábamos, a permitirnos la sorpresa. Nuestra vida deja de ser predecible, se convierte en una aventura. Y en esta aventura, lo más emocionante no es el destino, sino el viaje mismo. En esta nueva etapa, sentimos una ligereza que nunca habíamos experimentado. No es la ausencia de preocupaciones ni la eliminación de obstáculos, sino una manera diferente de enfrentarlos. Antes, cada problema parecía un muro inquebrantable, una carga pesada sobre nuestros hombros. Ahora, los percibimos como parte de un flujo natural. No luchamos contra ellos, los observamos, los comprendemos, buscamos caminos alternativos en lugar de quedarnos estancadas en la frustración. Con este nuevo enfoque, descubrimos algo fundamental: nuestra energía es nuestro recurso más valioso. Durante demasiado tiempo, la gastamos en batallas innecesarias, en discusiones sin sentido, en preocupaciones que solo existían en nuestra mente. Pero ahora, elegimos en qué invertir nuestra fuerza. No permitimos que cualquier situación nos arrastre, que cualquier persona nos desequilibre. Nuestra paz es nuestra prioridad, y la protegemos con firmeza. Este cambio también transforma nuestra relación con la soledad. Antes la evitábamos, la temíamos, la llenábamos de distracciones. Ahora la buscamos con intención. En el silencio, encontramos respuestas, en la calma, redescubrimos nuestra esencia. La soledad ya no es un vacío que necesita ser llenado, sino un espacio sagrado donde nuestra alma se expande. Y en esta conexión con nosotras mismas, nos damos cuenta de algo revelador: siempre hemos tenido dentro de nosotras todo lo que buscábamos afuera: el amor, la seguridad, la validación, la fuerza. Durante años, creímos que debíamos obtenerlos del exterior, que alguien más debía darnos todo esto. Pero ahora entendemos que todo ya está dentro de nosotras, esperando ser reconocido. Esta comprensión cambia la forma en que nos relacionamos con el mundo. Nuestros vínculos dejan de ser una necesidad y se convierten en elecciones. Ya no estamos con alguien por miedo a la soledad, sino porque realmente queremos compartir nuestro camino con esa persona. Ya no buscamos aprobación, porque sabemos que nuestro valor no depende de la mirada ajena. Ya no necesitamos demostrar nada, porque nuestra existencia, en sí misma, es suficiente. Pero con esta transformación viene una nueva prueba: aprender a sostener nuestra luz sin miedo. Porque cuando una mujer se reconoce a sí misma en toda su grandeza, el mundo puede reaccionar de diferentes maneras. Algunos la admirarán, otros la rechazarán, algunos se inspirarán, otros se sentirán amenazados. Y aquí es donde debemos decidir: ¿disminuirnos para complacer a los demás o brillar sin reservas? La mujer que ha recorrido este camino sabe que su luz no es arrogancia, sino autenticidad. Que su seguridad no es soberbia, sino amor propio. Que su felicidad no es un desafío para otros, sino una invitación a quienes estén dispuestos a caminar junto a ella, sin intentar apagarla. Así, seguimos avanzando. Con cada paso, más firmes. Con cada día, más conectadas con nuestra verdad.
Nuestra vida ya no es una sucesión de días repetitivos, sino una experiencia llena de propósito. Nuestra voz ya no tiembla, nuestra mirada ya no evita el reflejo en el espejo. Nuestro corazón ya no duda de nuestro propio latido, porque ahora sabemos quiénes somos, y eso lo cambia todo. Sus pensamientos ahora son más nítidos, sus emociones más equilibradas y su intuición más precisa. Camina con una seguridad que no proviene de la ausencia de miedo, sino de la capacidad de enfrentarlo sin ceder. En el pasado, cualquier duda la paralizaba, cualquier crítica la desestabilizaba, cualquier error la llenaba de vergüenza. Pero hoy comprende que la vida es un proceso continuo de aprendizaje, que la perfección es una trampa y que el verdadero poder no reside en evitar los fracasos, sino en levantarse una y otra vez. Con esta nueva claridad, empieza a percatarse de detalles que antes pasaban desapercibidos. Se da cuenta de la energía de los lugares, de la autenticidad de las personas y de la verdad que se esconde detrás de las palabras. Su capacidad para captar lo no dicho se ha agudizado. Ya no se deja engañar por las apariencias, ni se enreda en ilusiones. Confía en su intuición como nunca antes, y en este estado de profunda conexión consigo misma, redescubre algo que había olvidado, el placer de la creatividad. En algún momento de su vida, se convenció de que debía ser productiva, eficiente y útil, que soñar era una pérdida de tiempo, que jugar era infantil, que expresarse sin un propósito concreto era innecesario. Pero ahora se permite crear sin miedo. Escribe sin censura, pinta sin juzgarse, baila sin preocuparse por cómo la ven. Se entrega al arte de vivir sin limitaciones. Cada día es una oportunidad para explorar nuevas formas de ser, nuevas maneras de sentir, nuevas formas de relacionarse con su cuerpo y su historia. Ya no teme cambiar de opinión, probar nuevos caminos, ni soltar lo que ya no le es útil. La rigidez ha quedado atrás. Ahora fluye, se adapta, se reinventa sin esfuerzo. Y con esta transformación interna, su mundo exterior también comienza a transformarse, no porque lo busque desesperadamente, sino porque su energía se ha convertido en un imán que atrae lo que verdaderamente resuena con su esencia. Las oportunidades llegan sin que las persiga, las puertas se abren sin que las golpee, las personas adecuadas aparecen sin que tenga que buscarlas. Sin embargo, a pesar de todo este crecimiento, aún hay momentos de duda, de nostalgia por la versión de sí misma que dejó atrás. A veces se pregunta si el camino que ha tomado es el correcto, si realmente está donde debería estar, si ha renunciado a cosas que quizás debería haber conservado. Y en esos momentos de incertidumbre, en lugar de resistirse, se permite sentir, porque ha aprendido que no necesita tener todas las respuestas. Ha comprendido que no es necesario estar siempre en control, que la belleza de la vida está en el misterio y en ese espacio de entrega donde deja de luchar contra lo que no entiende, encuentra una paz que trasciende las palabras. Y sigue adelante, siempre adelante.